conmigo por allá Socorro Venegas, quien es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de esta casa de estudios y que con mucha frecuencia platicamos de su trabajo en Noticias 22, además que tiene un trabajo personal como escritora muy importante, el premio Juan Pablo que recibiste 2024, bueno, pues es un testimonio del amor que tienes por los libros, por la literatura y por la difusión de esta práctica. Hablábamos, Socorro, de los niveles de lectura, de los promedios, que no es que nos den una idea muy clara. Claro. ¿Tú cómo ves el consumo de libros en los últimos años? Bueno, mira, siempre es todo un tema y polémico hablar de los índices de lectura en México porque tal vez no se miden la lectura, todavía no se mide la lectura en pantalla, todavía no leemos o no leemos los datos que pueden significar los audiolibros, por ejemplo. Esos otros mecanismos, esos otros espacios que sobre todo los más jóvenes están buscando para mantenerse, para formarse como lectores. Y yo pensaría, hablando de nuestra experiencia desde la UNAM, desde Libros UNAM, que hemos creado colecciones y mucho tiene que ver con el proyecto, cómo lo creas y cómo perfilas también a un posible lector. Y desde allí nos han sorprendido colecciones como Hilo de Aracne, nuestra colección de literatura juvenil ilustrada, que ha sido increíble lo bien que ha sido recibida entre las y los jóvenes. Y eso nos entusiasma mucho porque no solo son publicaciones para lectores universitarios, sino que justo crean esa conexión que la universidad generosamente siempre abre con lectores de cualquier otro espacio, ¿no? Sin importar edades, condiciones socioeconómicas, en fin. Entonces, libros bien pensados, el diseño editorial es importante y desde luego que lleguen a precios accesibles también, ¿no? Eso es importante, que todos tengamos acceso a lo mismo. Y aquí nos traes algunas recomendaciones, Socorro. Sí. Bueno, hay recomendaciones de actividades y recomendaciones literarias. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, pues podemos empatar muy bien actividades con las novedades editoriales que tienes aquí en la mano, porque vamos a presentar aquí con ópera este libro de prosas breves de Hugo von Hofmannsthal, y nos va a acompañar el gran especialista en el tema, en la ópera, Gerardo Kleinburg. Entonces, bueno, Cata Pereda va a cantar, eso no se lo pueden perder, va a estar aquí en el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa. Y luego tienes La Voluntad de la Tierra, que es una antología de poemas en lenguas originarias de 22 poetas. Son poetas que el año pasado pusieron al servicio de la obra de Federico García Lorca su trabajo como traductores. Tradujimos El grito hacia Roma de Federico García Lorca, y estos traductores, que también son poetas, aquí los estamos publicando para conocerlos en esa otra vena de su trabajo más personal. Y luego tienes justo uno de los títulos de la colección Hilo de Aracne, que mencionaba ahora con Laura, porque fíjense que cumple 5 años este proyecto. 5 años en los que, además me acuerdo perfectamente, lanzamos la colección en plena pandemia. Sí. Y muy pronto los primeros títulos de esta colección se agotaron. Eso hablaba pues de una necesidad lectora que, sobre todo, para volver a tu primera pregunta, sobre todo en pandemia vimos cómo esas personas que estábamos encerradas recurrimos a este magnífico compañero que nunca nos va a dejar caer. Y luego tenemos este libro que se va a estar regalando aquí en varias actividades alrededor de Rosario Castellanos. Recordemos que se cumple un centenario de su nacimiento y en la UNAM hemos querido honrarla como mejor sabemos, volviendo a publicar sus libros, trayendo, por ejemplo, desde el año pasado publicamos Las cartas a Ricardo, este gran libro con cartas que ella escribió a su compañero sentimental, y respetamos los textos de esa primera edición de Juan Antonio Asensio y de Elena Poniatowska, y añadimos, como siempre en Vindictas, el texto de una joven autora que es Sara Uribe. Y Cartas a Rosario es parte de un concurso que hicimos aquí en la UNAM para darle un poco la vuelta, ¿no? Las cartas a Ricardo tienen ahora su espejo, ¿no? Una especie de espacio reflexivo con esto que convocó a universitarias y universitarios de los 3 niveles de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, a escribirle a Rosario Castellanos. ¡Ah, qué hermosa idea! Hermoso. Entonces,
Esto lo vamos a estar presentando ahora aquí en la fiesta del libro y la rosa, y las cartas no se las pueden perder, son entrañables y son una invitación, como decía, pues a buscar a esa autora que muchas veces la tenemos cristalizada solamente en ciertas novelas, en ciertos ámbitos, pero que fue muchas cosas, ¿no? Fue cuentista extraordinaria, dramaturga, fue funcionaria aquí en la UNAM, diplomática, en fin, todas esas aristas. Profesora. Es muy importante, profesora, muy importante descubrirlas. Oye, además, la colección que mencionaste, Vindictas, hemos hablado de ella en varias ocasiones, pero por favor acudan porque es una de nuestras colecciones favoritas, un hitazo que ustedes han tenido a bien distribuir estos contenidos que finalmente son de autoras importantes, pero que estaban muy en la sombra por muchos motivos, que afortunadamente ahora esto se está cambiando y se está regresando a revalorar a toda esta serie de autoras tan importantes en nuestro idioma. Totalmente, gracias. Es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías, una colección que también cumplió sus 5 años. Sí. Presentamos los primeros títulos en la Feria del Libro de Guadalajara y no sabíamos qué esperar, porque imagínense ustedes, como editor tomas la decisión de recuperar autoras que casi todas ya están muertas o son tan mayores que no vas a poder organizarles esto, por ejemplo, una entrevista, no van a poder ayudar a promocionar el libro. Pero por eso también hemos contado mucho con esas jóvenes autoras que han hecho textos introductorios y que han presentado a estas ancestras, a esta especie de madres literarias, y que al hablar ellas de las obras, pues han logrado volver a traerlas de alguna manera a la vida de los lectores, que es donde merecen estar sus libros. Tenemos ya más de 20 novelas publicadas allí. Son novelas y libros de memoria, como decía, la colección amplió sus límites. Allí habíamos pensado solo en novelas, pero pronto llegaron libros como epistolarios, diarios, ¿no? Por ejemplo, el Diario del Dolor de María Luisa Puga. En fin, que es una oportunidad para reinventarnos como lectoras, como lectores, que bueno, que ojalá no se pierdan. Y reencontrarnos con esas grandes autoras. Socorro, muchísimas gracias.